un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buen día, mi nombre es Leonardo Ramírez y tengo el gusto de acompañarles en nuestro devocional en casa que nos ayuda a acercarnos a la palabra de Dios cada día y responder así en oración. Puedes interactuar con nosotros a través de la cajita de comentarios. La historia memorable que nos corresponde el día de hoy es bastante extensa y corresponde a la historia de Gedeón, ubicada en Jueces capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el capítulo 8 versículo 35. Si la leemos nos va a tomar mucho tiempo, así que vamos a tomar algunos apartes y leer algunos textos de esta historia. El devocional de hoy se titula La Escuela de la Confianza y es precisamente el título porque la historia de Gedeón se puede ver como el proceso de formación que Dios tiene con Gedeón para que crea y confíe en él. Así que miremos algunos sucesos de esta historia. Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que debemos recordar que la historia de los jueces, el periodo de los jueces, es una historia cíclica. Se repiten los mismos episodios durante varios jueces. Los episodios es que el pueblo está en pecado, está en idolatría, hay un tiempo de esclavitud, de opresión, hay un clamor de Dios por parte del pueblo, Dios llama a un juez por el cual libera al pueblo. El pueblo sirve un tiempo al Señor, especialmente mientras el juez está vivo, y otra vez caen en pecado e idolatría. Y por lo menos la historia con este juez, con Gedeón, la historia comienza cuando Israel hace lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entrega en manos de los madianitas. Allí comienza toda la historia. Después de esto el Señor llama a Gedeón y dice: Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo porque los madianitas robaban el trigo de ellos, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Ya que ya le está dando como, lo está direccionando hacia dónde va. Ahora pues, después de esa tremenda aparición y como tan claro llamado, comienza Gedeón a dudar. Entonces por eso lo hemos llamado la escuela de la confianza. Entonces Gedeón comienza a dudar y le dice: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos a los madianitas. Entonces el Señor debe recordarle otra vez quién le habla y por qué le habla. Y el Señor lo miró, dice el texto, y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Gedeón sigue respondiendo: ay, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Otro destello de la desconfianza de Gedeón, ¿cierto? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Aquí está una vez más Dios afirmando su llamado y su misión a Gedeón. Pero Gedeón sigue insistiendo. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que me hablas. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelva, le respondió el Señor. Y aquí comienza Gedeón pidiendo una serie de señales o pruebas para entonces sí confiar y creer en lo que Dios está diciendo. Esta es la primera. Y continúa el relato diciendo que entonces el ángel del Señor, cuando ya Gedeón preparó el alimento, el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura que Gedeón había traído. Y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció en vista de Gedeón. Gedeón entonces está muy feliz porque ha visto el ángel del Señor, y Dios le reitera de nuevo: el Señor, la paz sea contigo, no temas, no morirás.
Parece que Gedeón está listo, ya tiene la certeza de que Dios lo está enviando. Entonces Dios le comienza a hacer unas peticiones. La primera petición que le hace es que destruya el altar de Baal, que es de su padre, y corta la acera, y que realice un altar al Señor. Pero Gedeón todavía tenía mucho temor, mucho miedo, y tenía mucho miedo a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad. Y lo hizo, pero lo hizo de noche. Después de que amaneció y todos confirmaron que había sido Gedeón, Gedeón tiene miedo y parece que se esconde. Los hombres de la ciudad van y buscan a Gedeón a la casa de su padre, y su papá es el que sale a tratar de liberar y evitar que le pase algo. Ojo, el dueño de la imagen de Baal es el que defiende a Gedeón por haber destruido la imagen, la estatua de Baal, ¿no? Entonces, allí está Gedeón mostrando un poco más todavía el temor de lo que Dios le está diciendo. Después de esto parece que toda se está armando una guerra, y el Espíritu del Señor viene sobre Gedeón y lo hace tocar la trompeta, y un conjunto de personas de Abiezer se juntaron para seguirlo. Gedeón de nuevo le habla a Dios desde su desconfianza. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de liberar a Israel por mi mano, como has dicho, ya lo ha dicho varias veces, y Gedeón lo está como que reconociendo. Si vas a liberar a Israel por mi mano, como ya lo has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Segunda prueba. Estamos contando las pruebas de Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Está pidiendo Gedeón otra prueba. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Tercera prueba. A partir de este capítulo 7, comenzamos en la historia del capítulo 7, el escritor nos quiere dar una vuelta a la historia. Y parece que en palabras coloquiales el escritor dijera: hasta aquí todo se hizo bajo la forma de Gedeón. Ahora es a la forma de Dios, y a Gedeón solo le queda más que confiar, no le queda nada más que confiar. Y entonces el capítulo 7 comienza con algunas peticiones de parte de Dios que no son nada parecidas a que un vellón esté seco o un vellón esté mojado. Son peticiones bastante fuertes de parte de Dios. Y recuerde que está Gedeón caminando en esta escuela de la confianza, de pasar de ser alguien que no confía ni en sí mismo, de que es una familia muy pobre y que ha pasado un poco de cosas, de que pide 3 señales, a empezar a confiar a Dios. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fuerza me ha liberado. Ahora pues proclama, oh Dios del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya al monte Garab. Y 22,000 personas, 22,000 hombres regresaron, pero Gedeón se quedó con 10,000. De 33,000 hombres, Gedeón se queda con 10,000. Va en la batalla con 10,000. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, ya no es Gedeón quien habla, sino ahora el Señor le está diciendo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que quien yo te diga, este irá contigo, este irá contigo. Pero de todo aquel quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Versículo 6, y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. De 33,000 hombres Gedeón tiene para ir a la batalla 300, y el 1% de los hombres con los que contaba al principio. Y la historia continúa contándonos más de la desconfianza de Gedeón y de la enseñanza de Dios sobre confiar en él. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. El mismo Señor le dice: pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dicen, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y entonces Gedeón, en su medio de su desconfianza, descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño,
hizo a su amigo: escuchen, tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y lo golpeó de manera que cayó y lo volcó de arriba a abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Por primera vez en toda esta historia que estamos narrando rápidamente, Gedeón se inclina a Dios y adora. Anteriormente eran sus miedos, eran sus peticiones, eran sus señales. Ahora en rendición y adoración está frente a Dios. E igualmente, por primera vez, Gedeón en toda la historia dice de su boca, sale de su boca la expresión: el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Lo que el Señor había venido diciendo desde el principio del relato, que se lo iba a entregar, que iban a vencer, por primera vez está saliendo de la misma boca de Gedeón. Por primera vez lo está hablando. El texto nos sigue contando la forma como 300 hombres derrotaron un numeroso ejército, más o menos de más de 120,000, y permite corregir cómo Dios obra en ellos. Y quizás no es la historia de que 300 hombres derrotan a Madián, sino cómo Dios permite de manera, con una estrategia bastante extraña, derrotar a Madián. Estos comienzan a tocar trompeta, comienzan a prender antorchas, y el mismo ejército se aturde con el sonido de las trompetas y se confunden con las luces de las antorchas y comienzas a pelear entre ellos. Gedeón tenía miedo, duda y pide 3 señales, y Dios lo llevó a escuchar un sueño de interpretación de que él lo daría. Ahora confío en Dios, que con 300 hombres lo llevó a derrotar a un ejército de 120,000, más de 120,000 hombres. Es Dios mismo quien cambia el rumbo de esta historia, de un hombre con duda y con temores a un hombre que es capaz de ir a decir: con 300 voy a la batalla, con una estrategia bien extraña. Entonces, bueno, esta ha sido la introducción de este pasaje, un poco larga, como lo anunciamos al principio. Y ahora comencemos con nuestro acróstico casa, en nuestro devocional casa. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú, que por siempre eres fiel. Comencemos con nuestro acróstico casa y la C, confesión. Y toda la historia nos ha mostrado lo difícil que es confiar en Dios, creer en su palabra, creer en lo que Él nos ha dicho, ¿no? Definitivamente una cosa es decir: yo confío en Dios, o mi confianza está puesta en Dios, y otra muy diferente es estar en la situación, estar en medio de la batalla y realmente confiar que Dios obrará, que Dios dará la victoria, ¿no? Nuestra confesión es que nos cuesta confiar en Dios, en lo que Él ha dicho, en su palabra, en los planes que Él tiene para nosotros y que nos usará para bendecir a su pueblo.
Debemos confesar que nos gusta esto de pedir señales, de ponerle pruebas a Dios, por la simple y sencilla razón que no creemos. Y nos cuesta creer a Dios, y esto de poner señales quizás nos da un poquito más de confianza, nos lleva a pensar que vamos más a la segura, ¿cierto? Nos cuesta creer a primera mano que Dios tiene el control de todas las cosas. Es decir, que una u otra señal o una u otra prueba nos puede llevar con más seguridad, y una u otra salida nos puede dar más paz en las situaciones difíciles. Con sinceridad en nuestro corazón, confesemos nuestros temores, nuestros miedos, nuestra falta de confianza en lo que Dios ha dicho que hará. Confesemos nuestros temores y miedos y falta de confianza en su palabra, en lo que Dios ha dicho. Esto fue la primera parte de la historia de Gedeón. Gedeón no confía, Gedeón tiene que pedir 3 pruebas, Gedeón tiene que escuchar un sueño y la interpretación de ese sueño para entonces confiar plenamente en Dios. Confesemos nuestra falta de confianza. Oremos. Señor, gracias por esta historia de Gedeón, Señor, de un hombre tan común y corriente como nosotros, Señor. Con una experiencia de conocerte y de ser llamado por ti, como también nos has llamado a nosotros, Señor. Y seguramente con las mismas luchas de confianza que tenemos nosotros, Señor. Padre, nos cuesta confiar. Quizás cantamos, quizás lo decimos, quizás lo enseñamos, Dios. Pero vivir la confianza en la situación, en el momento, Señor, de enfermedad, de una decisión, de un traslado, etcétera, etcétera, Señor, nos cuesta, Dios. Hoy confesamos, Señor, que quizás una prueba, una señal por aquí, una confirmación nos genera más confianza que tu misma palabra, que una señal y un sueño quizás y una palabra de otra persona a veces nos lleva a confiar más, a estar más seguros que estar seguros en tu misma palabra. Hoy confesamos, Señor, que es difícil, que nos ayúdanos, que es difícil confiar plenamente en tu palabra y en tus planes para nosotros, Señor. Era difícil para Gedeón confiar en todo lo que tú querías hacer con él, aún él mismo despreciando de dónde lo has sacado. Permítenos confiar en ti, no importando cuál sea la palabra o el llamado que tú nos haces, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Adoremos al Señor con la siguiente cántico. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Continuando con nuestro acróstico CASA, seguimos con la letra A de adoración.
Y adoremos a Dios por lo menos por dos bondades que nos muestra este texto. La primera tiene que ver con los planes de Dios hacia nosotros. Esta ha sido una de esas bondades que personalmente a mí me ha atravesado el corazón. Saber que no soy solamente una creación de Dios puesta allí en el mundo, sino que mientras Dios nos creaba y me creaba, Él imprimía propósito en nuestra vida. Eso es muy hermoso. Dios tiene un plan con la vida de Gedeón. Lo llamó a una tarea específica, lo invita a participar en sus planes en este mundo y en este tiempo específicamente con Israel. Y así es un Dios con nosotros. Tienes planes específicos con nuestra vida, no se ha salido de las manos nada de nuestra vida y nos invita a participar en su plan. Y segundo, quizás más asombrosa que la bondad anterior, es ver a Dios aquí, un atributo hermoso, ver a Dios como maestro. Hemos dicho que el devocional de hoy se llama La Escuela de la Confianza, y ver al maestro de maestros tomando un Gedeón que no confía en sí mismo, que se expresa de él como el más pobre de todos los pobres, con una desconfianza en la voz de Dios, que pide 3 señales para asegurarse que es Dios el que le está hablando, que es necesario que Dios le dé un sueño y le dé una interpretación para ahora sí adorarlo por miedoso. Verlo ahora al final de la historia como un hombre que se postra, que adora, que camina sobre la forma de hacer las cosas que Dios le plantea, no sobre la forma como él creía. Un Dios, qué hermoso ver, un Dios allí paciente, un Dios amoroso, que parte de nuestras debilidades, de nuestros miedos, partió y tomó a Gedeón desde sus temores, nos toma de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y nos lleva a afrontar la batalla con 300 hombres, cuando al otro lado hay más de 120,000. Es ver ese Dios bondadoso, maestro, paciente, cuidadoso, que tiene en cuenta nuestros temores para hacer su plan y que nos lleva en el paso a paso, en el camino a camino. Entonces adoremos a Dios por sus planes con nosotros. Qué lindo que hacemos parte de la agenda de Dios, y por llevarnos con amor, con paciencia, en esa escuela de la confianza a la palabra de Dios. Oremos y adoremos a Dios con esta oración. Señor, te adoramos, Dios, en este día, Dios, por tu bondad. Primero por la bondad de llamarnos, de tener propósitos con nosotros, de tener asignaciones personales, dones, llamamientos exclusivos, Señor, para nosotros, Señor. Gracias por usarnos, por incluirnos y invitarnos a participar en el extendimiento de tu reino, Señor. Así como lo hiciste con Gedeón, Señor, así lo haces con nosotros. Gracias porque no somos unos seres puestos en el mundo allí a ver qué pasa, sino somos seres creados, somos tu creación, redimidos, perdonados, Señor, salvados por ti, para llevar a cabo una misión, un propósito, con dones específicos que nos has regalado. Pero también te agradecemos porque eres el maestro que nos lleva, Señor, de un lado al otro, del lado de nuestra desconfianza en ti, la desconfianza en la palabra, quizás de dudar que eres tú el que estás hablando, y nos lleva, Señor, a ahora sí postrarnos y adorar, Señor, y decir, bueno, Señor, entonces son tus planes, es en tu forma, es en tu estrategia, Señor. Gracias por la vida de Gedeón que nos enseña esto, Señor. Y te adoramos, Señor, porque eres ese Padre, ese Maestro que con paciencia nos lleva en el caminar de nuestra fe, en el caminar del Evangelio, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te adoramos, Señor, en este día. Exaltamos tu nombre, Señor. Y te glorificamos por ser ese Dios de gracia que nos lleva de un lugar al otro, que nos enseña, que nos lleva a una escuela de la gracia para confiar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aprovechemos este tiempo
esta palabra de oración y adoremos al Señor con el siguiente alabanza. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Bueno, y continuamos en nuestro acróstico Casa con la letra S de súplica. Creo que en este texto nos llama a una súplica muy evidente y es: ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en los planes que tú tienes para mí. No los planes que yo tengo para mí, ¿no? Sino los planes que el Señor ya ha diseñado para nosotros. La confianza que alcanzó Gedeón lo llevó a creer que con 300 hombres alcanzaría la victoria. Así que la súplica es: Dios, ayúdanos a confiar en ti, no en las circunstancias que nos rodean, que estamos frente a ellas. Ayúdanos a confiar en ti, no en los recursos o en las herramientas que tenemos para afrontar las circunstancias, sino solamente la confianza en un Dios que tiene sus estrategias, que tiene sus formas y que al final nos comienza a decir: bueno, no, deja a un lado tu forma y comienza a trabajar en la forma que Él nos va guiando. Oremos por esto. Yo creo que es claro el texto, la necesidad de confiar en Dios y nuestra debilidad para hacerlo, para creer y confiar en su palabra. Así que sería bueno en nuestra oración suplicar y clamar a Dios para que la confianza crezca en nosotros, la fe crezca en nosotros y podamos creer mucho más en ese Dios de gracia y de amor que nos ha dejado en su palabra todo lo concerniente, todo lo que Él quiere que conozcamos y sepamos y caminemos en su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu amor, Dios. Y si hay una súplica que hacemos a la luz de este pasaje es: Señor, ayúdanos a confiar, a creer en ti, Señor. Señor, no permita que las circunstancias moldeen nuestra forma de creer. No permita que las circunstancias, los acontecimientos influyan en el creer o no creer en ti. Ayúdanos a verte a ti, Señor, y no a las circunstancias. A mirar a ti y no a lo que está pasando a nuestro alrededor, a las cosas que nos enfrentamos. Ayúdanos a confiar en que tú tienes planes hermosos, diseñados. Ayúdanos a confiar en tu plan de la vida para nosotros. Y ayúdanos a dejar a un lado nuestros planes, nuestra construcción, nuestros propios castillos y permítanos creer en el plan tuyo, Señor. Hoy te suplicamos, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que llegue a nuestro corazón con esa fuerza,
esa convicción de que tú eres lo único en nuestra vida, que tu palabra está dejada allí en amor por ti, para que la vivamos, para que caminemos en ella, para que la creamos, Señor. Que tú nos hablas, que tú tienes un trato con nosotros, Señor, y que tú hablas a nuestro corazón sobre cómo vivir esta fe, cómo vivir esta gracia, cómo vivir el Evangelio. Y entonces ayúdanos, te suplicamos que nos ayudes y nos dé fuerzas para vivirlo así, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que nos dé la confianza, que nos lleve en esta escuela de confianza que lleva Gedeón, un hombre que no creía en sí mismo, que no creía totalmente que tú le hablabas, a un hombre que escuchó tus planes y caminó sobre tus planes como tú quisiste, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Llévanos, Señor, en ese plan, Padre. Amén. Adoremos al Señor con el siguiente cántico y supliquémosle a Dios que nos permita confiar. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad. Presencia es lo mejor. Venimos ante ti. Ya estamos terminando nuestro devocional con el acróstico CASA, el A de acción de gracias, acción de gracias. En esta última parte del devocional nos invita a responder a la palabra de Dios en acción de gracias por lo que la palabra misma nos ha hablado. Y al finalizar la historia de Gedeón, un pasaje que no leí, hay un detalle bien interesante. Y dice así: los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has liberado de la mano de Madián. Pero Gedeón le respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Tremendo, ¿no? Si hay una respuesta, una decisión, una actitud que nos deja este estudio, este pasaje, debe ser que dejemos que Dios reine entre nosotros, que Dios reine en nuestra vida. Este fue al final el sentido de esta historia. Dios le enseñó a Gedeón que no era su forma, que no era pidiendo señales, que no era asegurándose de que era Dios, de que Dios lo iba a hacer, sino que era la forma y a la estrategia de Dios. Que no era en su confianza, que era en la confianza que podía tener en las múltiples palabras que Dios mismo le había hablado, se le había aparecido y le había dicho. Gedeón lo entendió. Gedeón entendió que si debía haber un rey, que si alguien debía gobernar Israel y la vida de esos hombres, era Dios. Y termina diciendo: no reinaré sobre ustedes, y tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Permitir que la gracia del Señor reine en nuestra vida es una buena respuesta a nuestro devocional en casa. Finalmente el Rey es el soberano, el Rey es el que da las órdenes, el que guía, el que dice la forma. Eso fue lo que Gedeón entendió, que Dios reinara. Así que permitamos en acción de gracias como respuesta a que Dios reine en
nuestra vida. Oremos. Señor, tremendo como termina esta historia, Padre. Gedeón, que podía tener las posibilidades de reinar, el respeto del pueblo, Señor, el asegurar una generación tras generación de que iban a ser gobernantes de Israel, una parte de Israel. Pero él decide hacerle entender al pueblo que no iba a reinar él, que si había alguien que debería reinar en Israel, serías tú, Señor. Padre, en respuesta a este devocional, en acción de gracias, Señor, queremos, Señor, que tú reines, Señor, que tú seas el soberano, el Rey es el soberano, que tú seas el Dios que finalmente adoramos, nos postramos y adoramos. Esta respuesta de Gedeón, de ahora sí entender y postrarse ante ti, Señor, y adorar, y entonces repetir tu palabra, repetir el plan que tú ya habías dado de muchas formas, repetirlo con su comprensión, con el entendimiento, Señor. Esto es decir, tú reinas. Esta fue la expresión de Gedeón, de decir el Señor reina, y ahora es a la forma y el gobierno de Dios. Permítenos, Señor, en respuesta, Señor, en nuestra vida poder hacer los ajustes necesarios para que tú reines, dejar que tú reines, soltar todo lo que queremos hacer en nuestra forma, en nuestros planes, para que tú reines, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu reinado en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros sentimientos, Señor, en nuestras relaciones con los hermanos de la iglesia, en nuestro servicio a ti, Señor. Permítanos, Señor, entender que tú reinas, Señor. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este devocional. Te recordamos suscribirse al canal. Si ya lo has hecho, activar la campanita que te da señales de cuando hay un nuevo video. Envía este link a algunas personas si este devocional ha sido de bendición, y gracias por acompañarnos en nuestro devocional en casa. Dios les bendiga y sigamos adorando. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.